Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Vaquero. Soy estudiante de sexto semestre de medicina y hoy les voy a hablar acerca de la hemodinamia. ¿Qué es la hemodinamia? La hemodinamia es una subespecialidad que estudia en forma invasiva a través de catéteres las enfermedades cardiovasculares. Hemo significa sangre y dinamia movimiento. Este procedimiento es utilizado para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan ya sea directa o indirectamente al corazón, determinando el sitio y el tamaño de la lesión. Consiste en el sondaje de las cavidades cardíacas y sus arterias a través de vías de abordaje periféricas, venosas en el caso del cateterismo cardíaco derecho y arteriales para el cateterismo cardíaco izquierdo. Bueno, en esta imagen les muestro la irrigación del corazón. Bueno, a grandes rasgos podemos observar aquí la arteria circunfleja, la arteria marginal izquierda, la arteria coronaria derecha y ya más adelante les explicaré el origen. Entonces, de los senos coronarios derecho e izquierdo surgen las arterias coronarias derecha e izquierda. Como podemos observar acá, en este orificio está el origen de la arteria coronaria izquierda y en este orificio está el origen de la arteria coronaria derecha. En cuanto a la arteria coronaria izquierda, acá podemos observar el seno aórtico o seno de Valsalva. Y el tronco de la arteria coronaria izquierda se origina del seno de Valsalva izquierdo y este generalmente se divide en la arteria descendente anterior que irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo y la arteria circunfleja que la podemos observar acá que irriga la pared lateral. En cuanto a la arteria descendente anterior, esta atraviesa el surco interventricular anterior y da unas ramas perforantes septales que irrigan los dos tercios anteriores del septum y las ramas diagonales que irrigan la pared lateral. En cuanto a la arteria circunfleja, esta cursa a través del surco auriculoventricular, dando ramas a la aurícula izquierda y las arterias marginales que irrigan la pared lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, en la imagen de la derecha podemos observar la arteria pulmonar, la aorta, acá está la coronaria derecha. Con el número 1 podemos ver el tronco de la arteria coronaria izquierda y con las letras P, M y D, estos son los segmentos proximales, medios y distales de la arteria descendente anterior. Acá podemos observar el primer ramo diagonal, acá el segundo ramo diagonal y acá vamos a observar la arteria circunfleja. Bueno, pues estas imágenes me gustaría que alguno de ustedes participara y me dijera qué significa, por ejemplo, pues como lo expliqué anteriormente, estas letras con el número 1, qué significa, al igual que en la imagen 2, qué significa o qué arteria corresponde cada número. Entonces, no sé quién quiera participar. Si quieres, yo escogiendo, digamos, Diagotina, ¿cuál crees que es uno? Aló, ¿me escuchan? Sí, No entiende. Aló. Ahorita habla. Es que Dani no se le escucha. Dime, es que no sé, escucho como entrecortado. Hágale, Tena, ¿La 1 o la 2? la 1, ¿a qué corresponde? La 1 para mí sería la coronaria izquierda, Sí, ¿y con el número 2? sería la interventricular anterior, Sí, ¿y con el número 3? esa sería la sigmoidea, creo que es.
No me acuerdo el nombre. La circunfleja. Es la circunfleja, sí, la circunfleja. Ok. En cuanto a la arteria coronaria derecha, esta se origina del seno de Valsalva derecho e irriga el ventrículo derecho y la pared inferior del ventrículo izquierdo. Atraviesa el surco auriculoventricular, dando ramas pequeñas a la aurícula derecha y arterias marginales que están destinadas al ventrículo derecho. Esta desciende hasta llegar al borde agudo del corazón y da la arteria descendente posterior. También hay unas ramas vasculares, que estas ramas vasculares irrigan la aorta, el tronco pulmonar y el tronco arterioso. Entonces, acá con el número 1 podemos observar la arteria coronaria derecha, con el número 2 está la arteria descendente posterior y con el número 3 estas son las ramas auriculoventriculares. Bueno, acá pues también si alguien podría participar para decir qué significa cada número, por favor. Digamos, Diego Orlando Sandoval, ¿qué opinas al respecto? Listo. Ilana, ¿qué opinas? Igual, tranquilos muchachos, aquí estamos para embarrarle y para aprender, ¿listo? Sin ningún problema. O Giré, o Juan José, ¿alguien que opine? Vamos Pues muchachos. la 1 sería la coronaria derecha, el 2 la interventricular posterior y la 3 las ramas auriculoventriculares. Qué pena. ¿Qué dice el 3? ¿Qué dice cuál era la arteria? Perdón, que no escuché. Dije como auriculoventriculares, pero no estoy segura. Esta es la arteria marginal derecha. Tiene intervención del doctor Ardila. Sí, realmente, pues quería mencionarles que uno no tiene una sola rama marginales agudas, sino la coronaria derecha tiene múltiples marginales agudas que en cada paciente puede cambiar. Al igual que la circunfleja tiene obtusas marginales, que usualmente pueden ser una, dos o más. Pero no es que exista una sola rama marginal aguda, sino que la coronaria derecha tiene, aparte de cuando llega la crucia, la DP y la posterolateral, y la primera rama, la conal, todas las ramas que salen digamos, a la derecha de la arteria, a la izquierda de nosotros, son ramas marginales agudas, y todas llevan ese nombre, no es una sola. Bueno, doctor. En cuanto a la dominancia cardíaca, entonces este concepto es introducido para determinar cuál de las arterias coronarias es dominante y es aquella que de origen a la arteria interventricular posterior, la cual será dominante. Entonces, en este caso, acá podemos observar la arteria circunfleja. Esta es la arteria descendente posterior. Acá está la arteria coronaria derecha y aquí está la arteria descendente posterior. En cuanto a los territorios coronarios de irrigación arterial, entonces la arteria coronaria derecha irriga la aurícula derecha, 3/4 derechos del ventrículo derecho, la mitad del músculo papilar posterior izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular. Mientras que la arteria coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda, parte de la aurícula derecha, esto es de manera variable, el ventrículo izquierdo, excepto por el sector que es irrigado por la arteria coronaria derecha, la parte adyacente al tabique
de la cara anterior del ventrículo derecho y 2/3 anteriores del tabique interventricular. Bueno, pues esto me parece como es más fácil de explicar. Entonces, acá tenemos en la región inferior, eh, está irrigada por la arteria coronaria derecha o la circunfleja distal. La región anteroseptal está irrigada por la arteria descendente anterior. La región anterolateral está irrigada por las ramas diagonales de la arteria descendente anterior y obtusas marginales. Y la región anteroapical está irrigada por la arteria descendente anterior distal. Bueno, estas imágenes, esta y esta, me parecieron importantes porque, por ejemplo, si hay un infarto en la cara anterolateral, las arterias que se encuentran afectadas son la arteria descendente anterior izquierda, las ramas diagonales, la arteria circunfleja izquierda y la rama marginal anterolateral. Y, por ejemplo, si el infarto es anteroseptal, las arterias afectadas son la arteria descendente anterior izquierda y las ramas perforantes septales y las ramas diagonales. En cuanto al cateterismo cardíaco, este permite el estudio anatómico y funcional del corazón, de los grandes vasos y de las arterias coronarias. Tiene como finalidad tanto finalidad diagnóstica, terapéutica y pronóstica. En cuanto a la finalidad diagnóstica, este confirma, descarta o aumenta la información, facilitando la toma de decisiones para el tratamiento que necesite el paciente. En cuanto a la finalidad terapéutica, esta es ya que cada vez son más las patologías abordables mediante el cateterismo. Y pronóstica, porque esta información proporcionada durante el cateterismo puede determinar el pronóstico, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Bueno, en cuanto a los factores relacionados al paciente en que aumenta la posibilidad de complicaciones, yo tomé los más importantes, como por ejemplo la edad, un paciente que tenga, pacientes mayores de 65 años, la clase funcional, en los pacientes que tengan clase funcional 4 tienen 10 veces más mortalidad que los de clase 1 o 2, la severidad de la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular asociada, el deterioro de la función ventricular y otras patologías graves, como por ejemplo insuficiencia renal, diabetes insulinodependiente, accidente cerebrovascular, enfermedad periférica, insuficiencia respiratoria o insuficiencia hepática. En cuanto al material necesario, está el material estándar y el material específico. El material estándar es tener un equipo de ropa estéril, las gasas y compresas, agujas para anestesia, bisturí, jeringas y conexiones para dispositivos. En cuanto al material específico, estas son una aguja de punción percutánea, un introductor, guía, catéteres y un inyector de contraste. El Judkin Left y Judkin Right son los más empleados para un adulto de estatura media. En cuanto al cateterismo derecho, este es un método de diagnóstico invasivo y consiste en la medición de las presiones tanto en las cavidades cardíacas derechas como en la circulación arterial pulmonar, con el objetivo de confirmar y o descartar la presencia de hipertensión pulmonar. Hay que tener en cuenta que no solamente sirve para el diagnóstico de hipertensión pulmonar, sino también para los estados de shock, un edema pulmonar o enfermedad valvular. Para que un paciente sea diagnosticado o se confirme que tenga hipertensión pulmonar, debe tener una presión arterial pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio y una resistencia vascular periférica mayor a 3 unidades. El cateterismo derecho utiliza el catéter de Swan-Ganz. Entonces, pues primero se debe informar al paciente, se debe preparar todo el material necesario, se debe hacer la monitorización del paciente, desinfectar la zona de punción y la punción se utiliza una vena de calibre adecuado que puede ser la femoral, la yugular interna o basílica. En este caso se utilizó la vena basílica, entonces pasa por la aurícula derecha, después por el ventrículo derecho, por la arteria pulmonar y finalmente por los capilares. Este catéter consta de 4 luces, entonces la luz distal es de color amarillo y mide la presión de la arteria pulmonar y permite extraer sangre para gases venosos mixtos.
La segunda luz es proximal, que es de color azul, y esta mide la presión venosa central. El inflado, que su inflado provoca el inflamamiento del mismo y mide la presión capilar pulmonar. Y el cable determisor, que mide la variación de la temperatura para la determinación del gasto cardíaco y monitorizar la temperatura central. Les voy a mostrar un video pues, que me parece como más didáctico y es más fácil de entender. Este video es, digamos, bien importante en el sentido de que ustedes pueden valorar cómo cambia las curvas de presión. El catéter en la aurícula derecha da la acostumbrada curva semiológica de presión venosa central con la onda A, X, Y, bueno, que ustedes manejan bastante bien. Cuando el catéter pasa hacia el ventrículo derecho, pues dará curva de presión de ventrículo derecho con diastólicas bajas y después en la arteria pulmonar la diastólica sube con unas presiones sistólicas similares y lo último es la presión en cuña. Hace unos años los grupos de falla cardíaca y trasplante hacían esto a ciegas. Nosotros, los pacientes que iban a trasplante cardíaco, pues lo hacíamos a ciegas en la UCI. Hoy en día pues lo hacemos guiado por angio. La curva que ustedes ven primero es la de la presión venosa central y esta otra es la del ventrículo derecho. Si uno magnifica esa curva, esa última curva que quedó, pues, pues habla de la curva de presión venosa central que hace quedaría para un seminario completo, pero es importante que ustedes la recuerden, que corresponde a la contracción de la aurícula, al llenado rápido del ventrículo, etcétera. Después el catéter ya pasó al ventrículo derecho, entonces se da esa curva con una sistólica alta y una diastólica baja. Si quiere darle play al video, por ahí el catéter va subiendo hacia la arteria pulmonar, está justo a punto de atravesarla, si quiere darle hasta que la atraviese, y la atravesó, y mire cómo cambia la curva. La curva se torna muy similar a la presión aórtica con esa pequeña incisura dicrótica que tiene que ver con, la, con el cierre de la válvula pulmonar. Da esa morfología y los cambios en dicha morfología pues también tiene algunas repercusiones diagnósticas. Y lo último es el enclavamiento de la arteria pulmonar, que creo que en el video no parece estar, que es cuando el balón llega al extremo distal de la arteria pulmonar y da una medida indirecta de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Sí, qué pena, Mafe, ya puedes seguir. Ok. Ahí está mostrando el sistema de medición. Uno debe conectar al sistema de medición y el sistema, otra cosa importante es que el sensor de presión pues, las cavidades, ¿no? Digamos, si uno sube ese receptor de presión o lo baja, pues va a haber variaciones de la presión que, digamos, alteren dicha medida. Y esto es lo que les contaba, que nosotros lo hacíamos a ciegas a través de la yugular, pues hoy en día no lo hacemos, digamos, de rutina así, sino hacemos por femoral, guiado por el angio. Fernanda, si quieres quitar el audio del video para, pues digamos que no esté. Eso, gracias.
Durante Eso es una forma de hacer el cateterismo derecho, ¿no? Sí, Bueno, ya veo que la doctora María Fernanda nos va a mostrar la otra, que es el cálculo del gasto cardíaco y las mediciones de cateterismo derecho mediante FIC o oximetrías. durante el cateterismo derecho también es posible tomar unas muestras de sangre para determinar los saltos oximétricos que permitan diagnosticar shunts cardíacos. En los cuidados para el cateterismo cardíaco derecho son mantener el catéter permeable y limpio en todo el momento, comprobar y registrar las presiones detectadas, evitar la perfusión de soluciones hipertónicas y también prevenir las lesiones relacionadas. Hay algunas complicaciones como por ejemplo infarto pulmonar, rotura de la arteria pulmonar, arritmias, microembolia o rotura del balón. En cuanto al cateterismo cardíaco izquierdo, este permite el estudio y el diagnóstico de la enfermedad coronaria, aórtica, valvulopatías y miocardiopatías. También precisa el abordaje arterial o retrógrado desde la arteria femoral, radial, braquial o cubital. En la coronariografía, esta consiste en una visualización de las arterias coronarias a través de la fluoroscopia mediante una inyección de contraste yodado. Esta permite determinar la anatomía, la trayectoria, la disposición de las ramas y si hay o no una existencia de estenosis. También determina la existencia y grado de enfermedad aterosclerótica. Hay que tener en cuenta que para que sea una estenosis severa debe tener la luz debe estar ocluida en un 70%, para que sea una estenosis moderada, entre el 50 al 70%, y no es significativa cuando es menor al 50%. Ahora les voy a mostrar un video del cateterismo izquierdo. Sí, un paréntesis. Mañana precisamente, digamos que las lesiones severas o significativas y las no significativas, pues es bastante claro geográficamente. El problema para nosotros son las lesiones moderadas o las placas intermedias. Entonces mañana precisamente la idea es hablar de los métodos diagnósticos para diferenciar esas placas intermedias y la evidencia al respecto en cada uno de los escenarios clínicos. Bueno, ahí el intervencionista está haciendo pues la infiltración anestésica, lo está haciendo por vía radial izquierda, como ustedes pueden ver. Nosotros usualmente lo hacemos por vía radial derecha, izquierda lo dejamos para los puentes con puentes y va a ser la punción radial, básicamente lo que hacemos todos los días. Eh, Uso técnica de transficción, uno puede no permitir que transfixie o sí, pero en este caso parece que utilizó técnica de transficción. Ese introductor que ustedes ven ahí es de color verde, entonces es 6 French, o sea, eso mide alrededor de 2 milímetros. Tuvo retorno, pudo pasar la guía, ahora va a pasar el introductor con el dilatador. Este operador utiliza una hoja de bisturí para dilatar digamos, alrededor de la piel. Nosotros usualmente no lo hacemos de rutina y está pasando el introductor sobre la guía con la misma técnica de Selinger que se utiliza para los centrales. Ahora doctor, lo va a digamos, purgar, señor. no, no, continúe si quiere y ahorita le pregunto. Tranquilo. Entonces está viendo el purgarlo, pues la idea es que el introductor no tenga coágulos ni otros dispositivos. Vemos eh, subiendo la guía a través del brazo, después llega hasta el corazón. Uno usualmente deja la guía en el plano valvular aórtico y a través de esa guía sube el catéter. Noten que
tiene todo el equipo de radioprotección, un cuello, una mámpara, tiene varias cosas, no tiene tapabocas, lo único. Eh, pero pues usualmente nosotros ahí en el ángel pareciera que estuviese franqueando con una lesión ahí en la subclavia, es probable. El lugar más difícil de pasar usualmente es el codo. Eh, no sé si siga más cuando ya llega al corazón a empezar a hacer la coronografía. En la pantalla de la izquierda ya el catéter está en el plano valvular. Y cuando lo hacemos por vía radial usualmente no utilizamos JL y JR, sino un Tiger, un Ultimaster, digamos cualquiera de los catéteres que están diseñados para radial. Ahí ya el catéter está en el plano valvular, entonces saca la guía y deja solamente el catéter. Y va a comenzar a hacer la búsqueda de las coronarias. Ahí está buscando en oblicuo izquierda la coronaria izquierda y la canula precisamente. Ahí se alcanza el ascendente anterior en origen con sus ramas diagonales en las proyecciones craneales. Usualmente vemos la ascendente anterior, ahí ya está en caudal derecha y pues alcanza a ver la circunfleja. Pero digamos que sí es un buen video para mostrar lo que hacemos diariamente. ¿Qué me ibas a decir, Daniel? Doctor, digamos, en caso de hacer un acceso femoral, eh, digamos, si no pueden encontrar la arteria o se les dificulta, ¿usan Doppler o cómo Eh, hacen ahí? yo, cuando yo me formé era casi que un delito utilizar Doppler, mis profesores se ponían bravos si uno siquiera lo sugería. Hoy en día la técnica está mucho más eh, difundida. Digamos, para femoral es muy raro que uno requiera realmente utilizar un eco. Lo hacemos, por ejemplo, las TAVIs, donde uno necesita que sea justo la punción de la pared anterior de la arteria femoral, porque si la punciona como de lado, los sistemas de cierre para el tamaño de la TAVI, pues pueden generar complicaciones vasculares. En la vía radial realmente sí, yo sé que los anestesiólogos, por ejemplo, lo hacen con eco, pero pues es que como es lo que hacemos todos los días, a toda hora, realmente no lo necesitamos por vía radial. A la izquierda ustedes ven una ortograma y ven el origen de la arteria coronaria izquierda. Y esta imagen es bonita, la imagen de la derecha, el- se ve muy bien la bifurcación de la aorta abdominal y las ilíacas comunes, se ve la ilíaca superficial y la hipogástrica, que es esa que va hacia abajo, después la femoral común, no se alcanza a ver la femoral superficial y profunda, pero esa imagen está bien bonita. Bueno, entonces, continuando con la exposición, eh, la angiografía coronaria evalúa la anatomía de las arterias coronarias en diversas situaciones. En cuanto a la angiografía pulmonar, esta se puede utilizar para el diagnóstico de embolia pulmonar y la angiografía aórtica se emplea para identificar la insuficiencia aórtica, la coartación de la aorta, el conducto arterioso permeable y la disección de la aorta. Bueno, pues acá también traje unas imágenes y la nomenclatura, o sea, esto que ven acá, se toma a partir de donde se localiza el intensificador. Entonces, por ejemplo, la posición o ahí significa que el intensificador se localiza a la izquierda en oblicuidad anterior. Entonces, en esta imagen podemos observar la arteria circunfleja, el tronco de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior con las ramas septales y diagonales. Bueno, acá en esta imagen también podemos observar la arteria descendente anterior, el tronco de la coronaria izquierda y la arteria circunfleja. Bueno, por último, les quería explicar estas gráficas. Bueno, en esta gráfica podemos observar el comportamiento normal entre el índice cardíaco
del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo cuando hay una inspiración profunda. Entonces, vemos acá que el ventrículo derecho aumenta la precarga, mientras que el ventrículo izquierdo la disminuye por la disminución de la precarga. Muchas gracias. Y bueno, acá tengo otro video. No sé si pues les interese verlo. Súper, sí, es el cateterismo, ¿no? Sí. Mm. Entonces es una proyección craneal izquierda hecho desde radial, ¿no? Ustedes no ven ningún catéter llegando desde la femoral. Digamos que corrieron varias proyecciones rápidamente. Esta es la craneal izquierda, donde ustedes ven la diagonal hacia la derecha. La circunfleja es difícil opinar desde las craneales porque se solapa con múltiples territorios vasculares, pero en la craneal izquierda ustedes ven bastante bien el origen de las diagonales y el origen de las septales y la descendente anterior. Entonces, si quieres lo corro otro poquito a ver si logramos ver cuando pasa craneal derecha. Bueno, ahí pasó directamente a Spider, parece. Sí, quiero correr. Sí, pasó directamente a Spider. Spider es una caudal izquierda, donde ustedes ven muy bien el tronco. La descendente anterior es esa arteria que va hacia arriba y la arteria circunfleja es la arteria que va hacia abajo, hacia la derecha. Se llama Spider porque uno la ve, digamos, cuando tiene muchas bifurcaciones, muchas ramificaciones, pues se ve como una araña. Déjamelo correr otro poquito, por favor. Oblicuo izquierdo con Doctor, caudal, sí pasa el examen. Señor, doctor, una preguntita, digamos, ¿hasta qué punto de tortuosidad de las arterias es, digamos, normal? no hay forma de cuantificarla. Hay una terminología descriptiva que se llama arterias en tirabuzón, que son esas movimientos sinusales de las arterias, que es muy de los pacientes hipertensos no controlados, pero no, digamos que no hay una clasificación como tal de la tortuosidad, digamos más que generar alguna condición patológica normal, lo que nos presenta la tortuosidad es la dificultad para las intervenciones, más que ahora hay miles de variaciones anatómicas, ¿no? Uno a veces derechas que perfunden todo el corazón, descendentes anteriores que son gigantes y las circunflejas no son nada grandes, origen anómalo de las coronarias. Nosotros tenemos un artículo sobre variaciones anatómicas de la circulación coronaria, cuáles tienen significado patológico y cuáles no. Pero en relación a la tortuosidad no hay ninguna definición como tal, Daniel. Si quieres, deja seguir el video para ver si vemos el resto de imágenes. Spider, esta ya es una craneal derecha, pareciera. Entonces, la craneal derecha no ve toda la longitud de la descendente anterior. La circunfleja no la ve muy bien porque la circunfleja viene, en esta proyección viene de frente hacia nosotros. Pero es estas ramas que se ven ahí bajando. La que va hacia la derecha y termina en el ápice, pues es la descendente anterior. No sé si la quiera señalar, Maf. ¿Está? Ah, perfecto. Esa es la descendente anterior, sí, señor. Siguiente. O déjalo correr. Poner colecha con caudo. Bueno, no le pueden cranear sino caudo. Es que usualmente cuando está bien caudal uno ve el origen de la arteria circunfleja, a menos que tenga crecimiento de cabezas derechas. Pero sí es una buena imagen. Y mira cómo está de tortuosa esa obtusa marginal, ¿no? Que hace casi un puente ahí de 360 grados y continúa. Eso, pues no, eso no tiene ninguna definición real de patología, pero pobrecito el hemodinamista que tenga que pasar esa tortuosidad para llevar una escena hacia distal de esa obtusa marginal, pues es mucho más complejo. Hay algunas técnicas para rectificar esas curvas, bueno, etcétera, pero es más complejo el procedimiento. Siguiente, o déjalo correr. Corecha con cráneo. Esta es una lateral izquierda. Cuando uno tiene dudas si lo que está viendo la descendente anterior es una diagonal grande, pues uno hace esta proyección para ver la arteria descendente anterior corriendo a través de la pared anterior del corazón. Sí.
lo correr más. No, no es valorable la circunfleja en el lateral, ¿no? Lo mismo, porque uno ve la circunfleja viniéndose en nosotros. Esta es la misma craneal que habíamos visto antes. Estos ya si quieres devolverlo un poquito, es- porque había enfermedad coronaria, ¿no? Digamos que ustedes ven, parece una caudal derecha y, y la arteria que va hacia adelante, pues es la descendente anterior, que va hacia arriba y tiene enfermedad difusa proximal y enfermedad de la primera diagonal, y también tiene enfermedad en el origen de la arteria circunfleja. No sé si las quieras mostrar con el mouse. La descendente anterior es la que está más arriba. Esta es la descendente anterior que va bajando hacia la pared del corazón. Y la primera diagonal es esta que estás más proximal, por favor. Proximal, más proximal. Más proximal. Más proximal. Todo eso es enfermedad. Pero esa rama que sale ahí a la derecha es la primera diagonal. Y la arteria que va hacia abajo, pues es la circunfleja. Déjalo correr, digamos, el resto de... Falta el árbol coronario derecho, ¿no? Uno en el árbol coronario derecho usualmente hace dos proyecciones básicas, oblicuo izquierdo y craneal AP. En la oblicuo izquierda uno puede ver muy bien todos los tercios proximal, medio, hasta la cruz. Y, y cuando hace craneal AP, pues buscando la proyección distal. Y cada vez hacemos menos ventriculograma, ¿no? Por la tasa de complicaciones y porque probablemente el ecocardiograma dé mayor información con menor riesgo para los pacientes. Muy bien, María Fernanda, muchas gracias por compartirnos esto. No sé si quieren comentar algo más ustedes. Eh, Gracias. sí, muchachos, ¿alguna pregunta? Digamos que igual mañana vamos a ahondar más en el tema del cateterismo. Ya va a ser la charla dictada por el doctor, pero de todas maneras, digamos que esto fue lo básico para, digamos, las bases para mañana. Entonces, ¿alguna pregunta? Digamos, aprovechen que el doctor está acá, de verdad. Es una oportunidad súper grande. Bueno, mañana todas las cosas que necesiten las resolvemos. Entonces, no sé, Daniel, si tienes algo más. No, doctor, no tengo varias dudas, pero creo que es más de leerse acerca del tema. ¿Listo? Pues